Sí, bueno. Ok, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación que Banco Multiva nos va a realizar el día de hoy. Agradecemos a Banco Multiva precisamente este tipo de alianzas que está generando con la Cámara de Comercio, en el cual, bueno, pues nos van a tener información de primer nivel con respecto a los temas financieros. Agradecemos a todos los aquí presentes el darse esta oportunidad de venir a escuchar con mucha información de valor para cada una de nuestras empresas. A la Cámara le es muy importante este tipo de alianzas precisamente para tener información de primera mano de expertos, en este caso en el tema financiero, ya que como estamos viendo, pues al interior de nuestras empresas la cuestión económica está un poquito complicada en el tema más que nada inflacionario, pero pues con la información que hoy vamos a recibir seguramente nos van a dar algunas alternativas, algunas estrategias para poder invertir nuestros recursos en algunos fondos de inversión, que pues la inflación no nos esté por ahí ganando, y con estas estrategias, estas alternativas de inversión que hoy nos van a estar brindando, seguramente nos va a llenar de mucho valor al interior de nuestras empresas. Agradecemos como siempre su participación. Seguramente vamos a seguir haciendo a través de la Cámara muchas alianzas de esta naturaleza, muchos eventos que nos ayuden a generar valor. El manejo de nuestros recursos financieros siempre es muy importante y la Cámara se siente muy fortalecida por tener este tipo de alianzas y contar con la participación de cada uno de ustedes en este tipo de eventos. Quiero presentar a Gerardo Garduño, que es el director regional de Banco Multiva, para que nos haga la presentación de la temática que vamos a tener el día de hoy. A nombre de nuestro presidente Fabián Camacho, les damos la más cordial bienvenida y síganse sintiendo en casa a través de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia y agradecer por supuesto a nuestro presidente, al licenciado Fabián Camacho, por la invitación que tuvimos el día de hoy aquí a estar con ustedes. Fíjense que hace, que ahora sí, unos 4 o 5 años que tuvimos este gran evento en las instalaciones de la Canaco. Tuvimos un evento ahí, prácticamente de 150 personas. Un gran evento que tuvimos ahí, precisamente por todos estos temas importantes que nosotros tenemos que saber. Nos caracterizamos por ser un banco muy cercano a nuestros clientes. Somos un banco de nicho de mercado. Al día de hoy tenemos aquí ya 6 sucursales en Querétaro, y hay veces que hasta me detengo un poco en decir que tenemos 6 sucursales porque piensan que luego tenemos más oficinas aquí en la ciudad. Y no nada más tenemos la parte de sucursales, tenemos también la parte de banca patrimonial y privada, la parte de agronegocios, la parte de banca de empresas, que obviamente ponemos siempre a sus órdenes. Les presento a nuestros expositores. El licenciado Eduardo Leiva, que es el director general de la banca patrimonial y privada en Banco Multiva, licenciado en Administración con grado de maestría en Administración Financiera, donde obtuvo mención honorífica. En el 2005 participó en el programa de desarrollo directivo del IPADE. Cargo siempre en bancas patrimoniales y privadas en grupos globales, Banamex, Accival y BBVA, Citibanamex, y nacionales como Grupo Financiero Multiva. Director general adjunto de Banco Multiva, director de división de Citibanamex, director regional en BBVA y director de zona en la misma institución. Fue banquero también en BBVA y banquero en Banamex Accival. Ha cursado diversos programas, certificaciones y diplomados en áreas financieras, bursátiles, volatilidad y gestión del riesgo, arbitraje internacional, derivados y estructurados y prevención del lavado de dinero. Obtuvo la certificación inicial AFA, asesor financiero apoderado Inmerval CNBV, para operar con el público inversionista desde 1996, y actualmente la certificación de asesor en estrategias de inversión en la serie 210 de la Asociación de Intermediarios Bursátiles AMIB y CNBV hasta 2026. A lo largo de su carrera recibió diversos premios y reconocimientos como mejor asesor en portafolios diversificados de la operadora de fondos, otorgado por Citibanamex y Círculo de Oro al personal con mejores resultados de redes especializadas en Banamex Accival, y los más destacados otorgados por BBVA. Speaker corporativo de Banco Multiva, moderador de paneles y panelista en eventos de asset managers globales y bancas privadas tanto en Estados Unidos como en el país. Ha tenido diversas participaciones en programas de radio y televisión con Francisco Sea, Darío Celis y Yuridia Sierra.
Actualmente se encuentra al aire con participaciones semanales los jueves a las 9:30 am en el programa Imagen, primera emisión, con Pascal Beltrán del Río y Rodrigo Pacheco, invitado de foros de Wealth Management en Nueva York, Miami, Dallas, etc., por BBVA, BlackRock, Franklin Templeton, Markets Group New York, por mencionar algunos. Muchas gracias, Eduardo, por estar el día de hoy con nosotros. Arnulfo Rodríguez San Martín, nuestro director de análisis del Grupo Financiero Multiva, posee una destacada trayectoria y una sólida formación académica en el campo de las finanzas y la economía. Sus aspectos más relevantes de su semblanza: en formación académica, maestro en finanzas por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en economía en el ITAM, licenciado en economía de la Universidad de las Américas Puebla. En sus reconocimientos, en el 2015, el portal especializado institucional Investors lo clasificó como el cuarto mejor estratega de mercados locales en Latinoamérica, lo cual destaca su habilidad y conocimiento en este ámbito. Galardonado en 3 ocasiones con el Premio Nacional de Investigación Financiera, otorgado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, lo que demuestra su excelencia y contribución en el campo de la investigación financiera. Su participación en medios de comunicación: ha tenido participaciones en Grupo Imagen, colaborando con destacados periodistas como David Páramo y Paco Sea. Su presencia en estos medios sugiere su capacidad para comunicar y analizar temas financieros de manera clara y precisa. En resumen, el director de análisis del Grupo Financiero Multiva cuenta con una formación académica sólida en finanzas y economía, respaldada por maestrías y una licenciatura en reconocidas instituciones educativas. Sus logros incluyen reconocimientos en el ámbito de la estrategia de mercados y la investigación financiera. Además, su participación en medios de comunicación demuestra su habilidad para compartir conocimientos y análisis en el campo financiero con el público en general. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Un aplauso, por favor, para los expositores. Muchas gracias, mi querido Jaime Gerardo, director regional. Gracias a Eric por la presentación, y siempre es gratísimo estar en la Cámara Nacional, la Canaco, con todos ustedes. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años que dimos una plática también de mercados, de tendencias, de estrategias, y fue sin duda gratísimo poder repetirlo. También gracias a Arnulfo por estar por acá. Yo quiero darles los primeros 5 o 10 minutos para platicar de la posición del Grupo Financiero Multiva y por qué es importante mantener para nosotros esta alianza estratégica con ustedes. De hecho, en un ratito más, ¿qué horas son? Ahorita 8, ya casi las 9 de la mañana, 9:30, vamos a estar en Imagen participando con Rodrigo Pacheco, seguramente lo conocen, con Pascal Beltrán. Platicamos de finanzas, economía, mercados, tendencias. Y esta crisis ha sido una crisis francamente totalmente diferente, donde se han roto todas las correlaciones. Antes, si los mercados percibían un riesgo importante, los mercados bursátiles, pues bajaban de forma relevante. ¿Y qué pasaba con el tipo de cambio? Ante una mayor percepción de riesgo sistémico, el tipo de cambio incrementaba inversamente proporcional a las bolsas. Ahora no, se rompieron increíblemente las correlaciones desde que inició el mercado bursátil allá por 1927 con el trade de tulipanes en Europa, en Holanda. Desde ahí había unas correlaciones perfectamente bien planteadas, se rompieron totalmente. Ahora el tipo de cambio cae desde la gran crisis por COVID, antes de que hubiera vacunas, todo esto que no se fue adelante, se cayó de 25.75 el tipo de cambio. En ese momento de crisis relevante, ¿se acuerdan también del precio del petróleo? Que por primera vez en muchísimos años fue negativo, por los derivados que se operan, las operaciones de una volatilidad mayor. Llegó un momento el 30 de junio del 2020 que el precio del petróleo estaba en menos $31. Menos $31. Si tú querías comprar, recibías $31 por comprar un barril de petróleo. Increíble, ¿no? Bueno, pues se rompieron las correlaciones y el tipo de cambio se cayó de 25.75 en esa percepción de riesgo sistémico brutal hasta niveles de 16.60. Que bueno, es un tipo de cambio verdaderamente que no habíamos visto desde cuándo, Chufo. Desde 2016 nos regresamos muchos años. Ahora la bolsa cae, el tipo de cambio cae, las tasas de bonos, por ejemplo, suben. Cuando una tasa de un bono de 10 años sube, el precio, el valor de estas acciones o de estas posiciones baja de manera precisamente inversa proporcional. Eso fue lo que pasó con los bancos en Estados Unidos, que apalancaron posiciones en tasas largas, los agarró el mercado, la tasa subió desde el 0% de la Fed americana hasta el 5%.
4.75% actual. Imagínense la caída de las posiciones. Los bancos reportaron, tuvieron ya un descalce de su balance entre la cartera de crédito otorgada y la posición captada y quebraron totalmente sus tesorerías. Estos bancos pues regionales especulativos de los Estados Unidos. Vemos que el sistema financiero está correctamente gestionado, pero ha habido muertos en el camino. Entonces, bueno, con esto quiero plantearles un ambiente financiero delicado, un ambiente financiero que sin duda da oportunidades importantes si sabemos aprovecharlas. La tasa actual en México, 11.25%, es una locura. La inflación actual en México, niveles del 4.70 más o menos, 4.76. Entonces imagínense la tasa real, la tasa verdadera que hay respecto de la inflación al 4.70 contra una tasa del 11.25. Es una capacidad de generación en el corto plazo muy importante para personas físicas y tesorerías. Aprovechemos la tasa de corto plazo que no se quedará para siempre. Entonces, ¿cuál es el gol ahorita? El gol es ese: mantener posiciones muy líquidas. Desde hace 2 o 3 años, muchos bancos están comentando: ya súbanse a plazo, métanse en esta nota estructurada, en esta estructura de riesgo y volatilidad. No lo hagan. Ahorita hay que mantenerse en el corto plazo, porque toda posición especulativa en este momento va a generar un menoscabo patrimonial. Entonces, mucho cuidado con eso. El Multiva nos gusta ser líquidos, nos gusta ver de frente a los clientes y darles las mejores opciones de inversión sin empujar productos. Entonces ahora el gol es mantenerte en la parte corta de la curva, y cortísima, de un día. Así hay que operar ahorita. Aparentemente las tasas se quedarán aquí hasta el segundo trimestre del 2024. Entonces aprovechemos esta gran tasa real arriba de inflación que tenemos en México. Y bueno, también en mercados bursátiles, si les gusta, hay algunos precios todavía muy relevantes, múltiplos todavía mucho más baratos que antes de la pandemia, y seguramente también va a haber oportunidades en el capital de muy largo plazo. Sin más, les platico algunas métricas del banco. El banco ha sido pues muy exitoso en este 2023, muy exitoso. Estamos tocando carteras de 68,000 millones de pesos colocados en crédito, casi 70,000 millones. Nosotros cerramos el año pasado, el banco Multiva, en colocación de crédito al mercado abierto en niveles de 48,000, 49,000 millones de pesos. Esto representa un incremento del 36% en la cartera de crédito colocada y nos pone en el banco más o menos 12 en el sistema financiero. Queremos ser un top 10, estamos trabajando para esto. Hay una inversión muy fuerte en sistemas. Queremos ser el primer banco, por ejemplo, en otorgamiento de créditos a gobiernos, estados y municipios. Se están incorporando equipos sumamente potentes de bancos nacionales importantes y globales, y estamos fortaleciendo mucho el core operativo. Entonces queremos ser eso, un banco sumamente cercano, como comentaba nuestro director regional, un banco que ofrezca liquidez, que no especule de más, que haga una relación de largo plazo y de mucha honestidad con los clientes. Entonces, bueno, quiero transmitirles esto, un banco que quiere crecer, que está invirtiendo de manera muy importante. Somos parte de un grupo empresarial sumamente importante en temas de salud, en temas de hospitalidad, en temas también de medios de comunicación, donde participamos Arnulfo y yo. Sin más, les doy agradecimiento y una cordial bienvenida a este evento, y los dejo con nuestro director de análisis, Arnulfo Rodríguez, que seguramente nos dará opiniones muy valiosas en la toma de decisión de sus empresas y tesorerías. Gracias por estar aquí, y estaremos al final para cualquier pregunta que ustedes pudieran a bien tener. Gracias y buenos días. Buenos días, soy bien. Quisiera comenzar con un gran comienzo, porque va a ser una corrección. El título de la provincia de Licey, perspectivas económicas al segundo semestre del año. Estamos a mediados de septiembre, 3 meses. No, vamos a corregirlo y vamos a hablar de perspectivas económicas y financieras para el cierre de 2023 y qué esperar para el 2024. Y creo que vamos a ver cosas que nos pueden ser muy interesantes. También la idea es proporcionarles pronósticos de variables esenciales en la economía, porque pues, las empresas están en el periodo de planeación del 2024, de los estados pro forma. Bueno, vamos a ver si nos ocurre un poco eso. Y comienzo con el paquete económico 2024. Lo acaba de presentar la Secretaría de Hacienda el viernes pasado. ¿Qué es esto? Bueno, el paquete económico son 3 documentos.
los criterios generales de política económica, que les resumo en este cuadro, y es sobre el que vamos a abordar. La ley de ingresos de la Federación, o sea, cuánta lana nos van a sacar para ellos gastar, y el presupuesto de ingresos de la Federación, que es como lo van a gastar. Y precisamente muchas cosas como la recaudación depende de cuánto va a crecer la economía, el pago de interés, la tasa de interés. Entonces, este es el cuerpo central para los pronósticos macroeconómicos. Y la Secretaría de Hacienda nos da tanto un estimado para el 2023 como un estimado para el 2024. El aprobado es como lo aprobaron hace un año y cómo vamos a terminar. La foto económica le va a salir bien a este gobierno, en parte por su voluntarismo, en parte por un poco de abuso en el endeudamiento público, que sin embargo en el desorden que hay en el mundo, y lo vamos a ver, no se nota, no lo van a castigar las agencias calificadoras, de hecho lo están cantando. Pero vamos por partes. Crecimiento real. Dan un rango para el 2023 entre 2,5 y 3,5, el estimado para el próximo año es el mismo. Desde que arrancaron el año traían un 3%, lo van a cumplir. Es un buen año de crecimiento económico en México. Y este crecimiento económico viene impulsado por varios factores. Uno de ellos, hay buen desempeño de la demanda interna. Hay casi pleno empleo, de hecho, no casi, hay pleno empleo de la economía en México, hay salarios altos y hay crédito bancario. Entonces el consumo se ha movido bien. La parte manufacturera se está moviendo bien. Y ya este año se lo olvidó al gobierno federal republicano y hay un gasto masivo en infraestructura. Ustedes aquí en Querétaro tienen dos ejemplos muy claros. Bueno, eso en todo el país. En la Ciudad de México estamos sitiados, de entrada por Puebla, bueno, están liberando, terminando más cosas, el trolebús que va a unir Chango con México, el tren que empezó Peña y nunca terminó con otra Ciudad de México. Entonces, por no hablar de las obras emblemáticas, entonces tenemos una combinación de factores que sí nos llevan a un crecimiento muy fuerte este año, y Hacienda está pronosticando que esto va a seguir adelante y traen la intención y el músculo para conseguirlo. Bien, la inflación, 4 o 5 vamos a terminar este año, de acuerdo con el paquete económico, y será hasta el próximo año que estaremos en 3,8. ¿Cuál es la inflación tolerable para nuestras autoridades monetarias? Es 3% como objetivo puntual, más un rango de error de más o menos un punto porcentual. O sea, 4% es el límite superior de la inflación tolerable para el Banco de México. Mientras la inflación no baje de 4, no vamos a ver descenso de las tasas de interés. Y se ve que esto se alcanzará pues en el 2024, quizá después de mediados, que sea un 3,8. Por tanto, la tasa de CETES, determinada por la tasa del Banco de México, la tasa un día de la autoridad monetaria está en 11,25, los CETES a 28 días, pues un poquito más de plazo, que pagan 11,30, y para el 2024 bajará poco, bajará a 9,5. Quiere decir que no vamos a tener un descenso rápido de tasas de interés el próximo año, aunque sí algún descenso. Obviamente esta tasa tiene una determinación importante de las tasas en los créditos que tenemos a tasa variable, créditos al consumo, refraccionarios, etc. Bueno, habrá algún alivio en cuanto a la parte de las tasas activas. Desde luego hay una oportunidad interesante, como mencionaba Eduardo Riva, en la parte de las tasas de inversión para el ahorro. Tipo de cambio, ¡wow! Tipo de cambio, Data Rush. Bueno, aprobaron el año pasado que estaríamos en 20.6, vamos a 16.3, llegamos a tasas del 16.50. Una tremenda apreciación del peso, justificada, si me permiten, y espero fundamentárselos. Ya no más, pensamos que el tipo de cambio se va a estabilizar
y Hacienda sí lo trae, 17.3, 17.6, por varias medidas que también vamos a ver en esta presentación un poquito más adelante. Y bueno, hay aquí una serie de variables subsidiarias, el crecimiento de Estados Unidos, del que dependen nuestras exportaciones, se desacelera un poquito, pero más o menos este es el marco macro por el que el gobierno va a hacer su planeación y su recaudación. Y les decía yo, va a haber un poquito de abuso en el endeudamiento público. Están planteando que tengo el balance presupuestario, ¿de acuerdo? Que son los ingresos menos los egresos, es decir, lo que recibe el gobierno vía impuestos y ingresos por las ventas de petróleo y las regalías que le cobra Petróleos Mexicanos. Y ahí viene el detalle, no, por beneficio del tiempo de nuestra reunión, porque ahí está la pregunta si quiere que hablemos, pero me voy a este punto. Superávit económico primario. Pues están planteando un déficit menos 1.2. ¿Qué es el primario? Lo que recibe de ingresos el gobierno federal menos lo que gasta, sin considerar el costo financiero como los intereses de la deuda pública. Bueno, ya de saque están diciendo que van a gastar más de lo que van a recibir de ingresos en el 2024 en 1.2% del PIB. Ups, es fuerte porque si se fijan, 0.1, 0.3, 0.4, 0.2, esto era la austeridad republicana que le gustaba al presidente presumir. Es decir, no me gasto más que lo que tengo, como una familia que no quiera usar la tarjeta de crédito. Tuvimos en el 2019 1.1, pero ahora se van a un déficit, y fue superávit, o sea, veníamos con superávit. Nosotros se llevaron con lo que nos llevan un balance primario equilibrado. Y págate de las tasas de 1.2, pero a la hora de llevarlo, y esta es la variable más importante, RFSP, requerimientos financieros del sector público. Es el déficit financiero. Es decir, lo que yo recibo, lo que gasto es mi balance primario, pero tengo que pagar la deuda de lo que ya debo, la tarjeta. En México, el próximo año va a ser más de 1 billón de millones de pesos. Y entonces lo que estamos viendo es que los recursos, los requerimientos del sector público se van a 5.4% del PIB. Es un desequilibrio muy sustancial en las finanzas públicas, que tiene su origen en un déficit primario, porque suele estar lana para gastar, por todos los proyectos de infraestructura que traen en una vorágine, vamos a verlo con detalle, y desde luego pues hay el político, etc. Y sin embargo, usando la expresión de los gringos, they gonna get away with it. O sea, van a hacer responsabilidades públicas y no va a pasar nada. ¿Por qué? Por lo que tengo abajo. Es la suma histórica de los requerimientos financieros del sector público, que está abajo del 50% del PIB. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues si nos comparamos con países, estamos re bien. Es decir, México trae una deuda pública total como porcentaje del PIB de apenas de casi el 50%. Y trae una calificación de grado de inversión pero bajita, triple B menos, es decir, nos baja, este menos se aplica y perderíamos el grado de inversión, el Fitch, ¿de acuerdo? Pero si Fitch nos está amenazando a regresar a las estrategias de ya no va a bajar a poner la soberana, voy a quitar el grado de inversión, pues se puede hacer un muy buen cambio, decir, que dame tantito a este chato que es Alemania, muy bien portado, lo tiene estimado. Ya viste que está 20 puntos porcentuales o 25 puntos porcentuales más endeudado que yo. De Estados Unidos, 129, Japón, un desastre, Italia, otro. Me falta España, pero se ve que vive. O sea, los mejor calificados, los mejor portados, pues están mucho más deteriorados de sus finanzas públicas que México. Oye, con estos BRICS que vivimos tiempos muy interesantes, decían los chinos, viven tiempos interesantes. Se acabó la globalización, el mundo se está dividiendo en bloques. El bloque que quiere competir contra los BRICS, contra el G7, contra
las potencias occidentales son los BRICS, encabezados por Rusia en lo militar, por China en lo económico, y acaban de hacer una invitación, bueno, a países como Argentina, cada quien decide por quién se lleva, pero Egipto, India, Irán, y cuando vemos México contra esos, pues también trae un muy leve nivel de deuda pública. Interesante, Rusia está en una guerra y aún así su deuda total es 17% del PIB. Son frugales y eso les ayuda muchísimo en su esfuerzo de guerra. Y así sucesivamente. Entonces, el gobierno puede darse el lujo de desequilibrar las finanzas públicas fuerte, pero dentro de lo razonable, gastar más de lo que le va a ingresar por sus propósitos políticos y económicos, y no vamos a tener un castigo importante como una depreciación del peso. O por lo menos es bastante sensato planearlo así, y así parece que lo está haciendo la Secretaría de Hacienda. Bien, corto aquí la prevención, la voy a retomar y me voy a los mercados bursátiles. Desde enero preveíamos que iba a ser un buen año. YTD es Year to Date, es un acrónimo en inglés para el rendimiento acumulado a la fecha. Es decir, desde el 31 de diciembre al 13 de septiembre le han ido muy bien a los mercados financieros, a los mercados bursátiles. Con todo y que septiembre fue un mes para olvidar, todo el rojo, todo se cayó. Vamos a platicar de qué provocó esa caída, porque eso es lo que va a tener injerencia en cómo cerramos el año y cómo viene el otro. Pero por lo pronto sí va a ser un buen año bursátil. Si ustedes están invertidos en Nasdaq, son rendimientos en dólares, es 32%. Nuestra bolsa mexicana en pesos trae un 7%, pero en virtud de la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar, somos el segundo mercado más rentable del mundo en dólares, con un 21%. Y tuvimos un sector muy fuerte en septiembre, de 3.3. Es decir, la inversión bursátil está funcionando. Un tema que tuvimos en fondos que se negocian en el sistema internacional de cotizaciones de la bolsa de valores, es que, bueno, si estás ganando mucho en Estados Unidos, pero la presión del peso me amortigua ese rendimiento, lo reduce. Bueno, tenemos razones para pensar que se acabó esa apreciación del peso, y no quiere decir que vayamos a pasar una depreciación. Si algo sale mal, si de repente le deciden cobrar al gobierno de México este desequilibrio de finanzas públicas, ¿quién se lo hace cobrar? Los mercados financieros. Bueno, pues ese fondo indicado en dólares se vuelve una cobertura natural. Pero yo creo que el tipo de cambio va a ser un factor más o menos estable el próximo año, voy a dar las razones. Y la parte bursátil, salvo por septiembre, que pinta complicado, los reportes corporativos de las emisoras en Estados Unidos y en México han estado viniendo muy bien. Creo que vamos a tener un buen trimestre de cierre en lo bursátil. Y bueno, este es el análisis técnico. Cuando una persona sabe qué decir, saca la gana. Y bueno, este es el rally que tuvimos desde abril a agosto, 20% en el Standard & Poor's. Y luego tuvimos este sentón. ¿Por qué? Pues por un señor muy desagradable que se llama Jerome Powell, y que es el presidente de la Reserva Federal, y que no deja de estar advirtiendo que él va a subir la tasa como de lugar hasta que la inflación en Estados Unidos esté en 2%. Caiga quien caiga. Y quien caiga es, pues ya cayeron varios bancos regionales, que se suben las tasas, hay acreditados que dejan de pagar, a los bancos se les encarece el costo de su conteo, se reducen márgenes, y los bancos pequeños que tienen insuficiencia de capital crecen a quebrar en Estados Unidos. Eso generó este ajuste en marzo, habrán recordado, estuvo muy en la prensa, porque en 2008 quebró todo el sistema, fue una hilera de fichas de dominó que fue cayendo y se temía que esto pudiera suceder. No sucedió, metieron un cortafuegos, pero ese fantasma resurgió el mes pasado porque la Reserva Federal de Estados Unidos viene a subir las tasas de interés. ¿Okay? Hay suficiencia de capital, no creo que sea un problema, y el mercado se ha recuperado. ¿Estamos a cuánto en el S&P 500? Es el índice más importante del mundo, son las 500 empresas
más capitalizadas de Estados Unidos, pues estamos a 100% de alcanzar el máximo histórico. Probablemente no lo alcancemos este año, pero llegar al nivel anterior, que es un 3.7% adicional, supongamos hoy, creo que lo vamos a ver en un avance de octubre, noviembre y diciembre de los mercados, porque, como digo yo, los reportes de las empresas vienen de manera consistente muy bien. Entre estos reportes llegan cada trimestre. Entre cada trimestre las noticias macro influyen en los mercados. ¿Por qué se cayó esto? No porque las cosas vayan mal, sino porque el señor de la Reserva dijo que va a subir la tasa. Bueno, y este rebote que fue un solo reporte. El reporte de una sola emisora que además le dieron al clavo por el nombre de la compañía. Se llama Nvidia. Probablemente la conocen, muy metida en inteligencia artificial, en chips de alta tecnología, y con crecimiento del 400% de sus utilidades. Pues págatelo, ¿sabe? Entonces, van a haber unos reportes, eso apoya al mercado. La bolsa mexicana, en contraste, está en lo que llamamos los analistas un canal lateral, y con preocupación vemos que se rompió el soporte de ese canal lateral en el que ha estado todo el año. Pues no por preocupación, sino más bien laviéndonos los bigotes porque parece oportunidad de entrada. ¿Se justifica que se haya caído el mercado accionario mexicano? Es una pregunta que yo les hago. Esta caída aquí por abajo de su soporte. Yo diría que no. Yo diría que es una sobrereacción de aversión al riesgo. Porque vamos a ver que los indicadores de la economía van muy bien. Nosotros revisamos con detalle y tenemos a su disposición las fichas de las principales emisoras que cotizan en el índice. Si ustedes quieren ver sus razones financieras, etc. Pues cada trimestre hacemos el ejercicio, generamos el reporte y se lo mandamos a la colega. No tienen acceso, pero todos tienden a salir bien. Entonces, esto es una irregularidad del mercado por una situación adversa a expectativas. Si uno ve los reportes vienen bien, y vamos a ver los indicadores macro del sector real, vienen también han estado ya muy bien. Entonces esto sí parece atípico, y cuando ves algo que no te guarda, o tú estás mal, en la mayoría de los casos con los analistas, o es una oportunidad de mercado que creemos que puede ser esta ocasión. Bien, un riesgo para el 2024. El riesgo grande es que la inflación no baje. Y si la inflación no baja, los bancos centrales mantienen apretada la política monetaria, mantienen altas las tasas de interés. De hecho, ya vimos que en México planean bajarlo, pero poquito. ¿Qué se necesita para que la inflación baje? Que los precios del petróleo bajen. ¿Qué factor de riesgo estamos viendo? Pues es el tema geopolítico. Hoy por hoy no se pueden entender los mercados sin revisar el tema geopolítico. Se acabó la globalización, antes eran los cuates, Estados Unidos dándole un abrazo a China para que entrara a la Organización Mundial de Comercio. Hoy son bloques y están con dos conflictos muy serios: la guerra Rusia-Ucrania y la guerra comercial China-Estados Unidos. Bueno, pues resulta que la OPEP tiene a Arabia Saudita, que tampoco se la llevan bien con Biden desde que se les ocurrió descuartizar a un periodista a los saudíes en la embajada de Turquía. Y ellos son troncales en la OPEP, y ahora hay el grupo OPEP Plus, que es básicamente la OPEP más Rusia. ¿Quién cree que sea el productor más grande de petróleo del mundo hoy? Estados Unidos. El segundo es Arabia Saudita, dándose el quién vive, y el tercero es Rusia. Estados Unidos no está en la OPEP, los otros sí. Estados Unidos produce mucho petróleo, pero para sus reservas estratégicas. Entonces, resulta que se han puesto de acuerdo Rusia y Arabia Saudita en reducir más o menos un 5% la oferta mundial de petróleo. Como consecuencia de este acuerdo, vean lo que nos viene pasando desde julio. Los precios del petróleo estaban, ese es el Brent, más o menos sobre $75 por barril, va para arriba. Empieza a bajar un poco, ¿por qué? Porque China viene mal, China es el gran demandante de petróleo, se
bajando, pero el precio del petróleo va para arriba. Ya estamos en 92. ¿Por qué tuvimos ese brote inflacionario tan fuerte en todo el mundo el año pasado? Porque por efecto de la invasión de Rusia y Ucrania, el precio del petróleo estaba sobre $70 por barril y más abajo, se llegó a ir hasta 135. Bajó un poco a los 105 y volvió a apretar a 125. Ese sería el factor de preocupación y el vigilar próximo. Si sube el precio del petróleo, la Fed va a subir la tasa, el tipo de cambio se va a regresar un poco. Obviamente nosotros lo monitoreamos cada día. Es aventurado decir dónde va a estar, pero me regreso a las variables de apoyo. Miren ustedes, el gobierno mexicano para este año está manejando un precio promedio de $67 por barril. Por ahí anda, sacamos el promedio del año, no nos arregla. Pero para el siguiente me manejan un 56.7 cuando están en 90. A pillines, están saliendo con un déficit presupuestal importante, pero por el otro lado están subestimando el precio del petróleo. Van a tener ingresos fuera del presupuesto. O sea, aunque la foto de saque no se ve tan bien, al final van a decir, no, pues está mejor el déficit, no. Se están dando un gran margen de acción. ¿Qué ventaja tiene? Que esos ingresos extraordinarios del petróleo, o como funcionan y se realizan las finanzas públicas, se van a una parte, se va a un fondo para estabilizar. Bueno, ya no sé por todos los años que ha hecho la actual administración, pero legalmente el marco decía una parte se va a un fondo para estabilizar cuando los precios estén bajos, pero otra parte se va a financiar el gasto en infraestructura de estados y municipios. Nos va a haber mucho ingreso presupuestal que viene por ahí de nuevo. Para México, precios del petróleo, bueno, le ayudan a Pemex, que es quizá la mayor piedra en el zapato de esta administración, y le ayuda al gasto de infraestructura. Tiene el problema de que cuando esto suba mucho, la presión inflacionaria sube. El año pasado, julio, cuando los precios del petróleo estaban en 125, la inflación en Estados Unidos era del 9.1%. Y esta es la trayectoria de inflación. De 9.1 en julio de 22 bajaron para julio de 23 a 3%, apenas a un punto porcentual del objetivo de la Reserva Federal, y con ello de que terminaran las alzas en las tasas de interés. ¿Qué pasó? Que ahora la inflación está rebotando. Precisamente esta semana consigo una inflación de agosto de Estados Unidos en un 3.7%. Sale, por supuesto, la Reserva Federal. Yo voy a seguir subiendo la tasa porque el objetivo es 2%, y si encarezco el crédito y si quiebran algunos bancos, no me importa. Y obviamente eso son malas noticias también para los mercados bursátiles. Por eso septiembre pinta como un año complicado. Creo que esta es una de las gráficas más interesantes, porque traigo la trayectoria de tasas de interés en Estados Unidos y en México. Aquí arriba es la historia, un poquito, de lo que han hecho los dos bancos centrales. Vean la agresividad con la que ha subido la tasa de la Reserva Federal, y el Banco de México otro tanto y más de lo mismo. Tenemos un diferencial de tasas de interés de 550 puntos base, es decir, 5 puntos porcentuales y medio. Pues por eso no debería sorprender que el peso se haya apreciado tanto. Es un gran aliciente para extranjeros venir a invertir en el mercado de México. Bueno, pues lo que tenemos hacia adelante es, y no traigo para el 2024, pues os voy a platicar, 2 escenarios para la Reserva Federal. La tasa en julio del 26 de julio de este año, los señores 550, tenemos reunión en septiembre. Con este rebote de inflación de 3.2 a 3.7, el consenso del mercado, y nosotros estamos de acuerdo, estamos anticipando un incremento a 5.75, un cuarto de punto. Y ya nuestro escenario alterno, si siguen las presiones sobre el petróleo, es que la Reserva Federal se va a 6% y cerraría el año en un 6% la tasa de interés. Banco de México, lo tenemos constante en el 11.25 actual, porque así lo ha dicho el Banco de México. Los dueños del balón, los que toman esta decisión,
Dicen que los economistas somos muy dados a usar eufemismos más que hablar directamente. Bueno, esta Junta de Gobierno del Banco de México en sus notas dice que la actual postura monetaria, léase la tasa de referencia que está en los 25, bueno, la actual postura monetaria es consistente con la convergencia al objetivo de inflación y la mantendremos por largo tiempo. No te dice los meses, que es lo que necesitamos para dar otra forma, pero sí te lo dicen entre líneas. Todos tenemos, los bancos, bueno, los serios tenemos proyecciones de inflación. La inflación llegará al objetivo del Banco de México por ahí de mayo-junio del próximo año. O sea que el descenso de tasas del Banco de México desde este 11 al 25, pues lo estaremos viendo por ahí de mayo o junio del próximo año, y de cuarto de punto en cuarto de punto en forma paulatina. Bien, esta es la inflación en México, ha caído de forma importante, estamos en 4.64 y se compone, tiene dos componentes: la inflación subyacente, que es la general, pero le quitamos los precios de la energía que se manejan, que son administrados por el gobierno, y le quitamos los precios de productos agropecuarios, que son muy volátiles. Por ejemplo, una gripa aviar en los Altos de Jalisco te lleva el precio del huevo hasta las nubes. Eso no lo corriges con política monetaria. Entonces los demás, y de hecho vean la diferencia entre la inflación subyacente y la general. Primero aquí está, la zona es la general, y la subyacente, si se fijan, es más estable, la línea naranja, y da menos bandazos, ¿sale? Estamos quitando el componente volátil. Cuando tomamos esos dos componentes, los abrimos aquí abajo, se da muy claro. Son líneas que se pueden leer. Y esto, bueno, esto es un corazón roto y partido. Es una situación de saltos por todos lados. La inflación subyacente bajó mucho en la primera mitad de este año. Primero, por una política de subsidios del gobierno federal a la energía. De hecho, tuvimos deflación en la energía. Si se combina desde el año pasado la reducción del diésel en las gasolinas y en la etapa estacional las tarifas, no sé si aquí en Querétaro se ve, pero en el norte del país hay un subsidio a las tarifas eléctricas en el verano por el uso de aire acondicionado. Esto generó esta deflación. De hecho, la inflación en energía en México es negativa en 2,68% anual. Pero ya nuestro último dato, vean estos ganchitos, empieza a rebotar. En la segunda mitad del año, el clima ya no ayuda para que bajen los precios, por ejemplo, del jitomate, etc. Y se retiran subsidios, entonces pues por aquí no viene el apoyo, y eso va a dificultar el descenso de la inflación y va a condicionar que México mantenga su tasa alta otro rato. Y ahora me voy por el tipo de cambio. Wow. Desde el año pasado y la apreciación acumulada es del 16%, este año es del 12%. Es el famoso superpeso, el presidente le gusta llamarlo el peso fortachón. Bueno, tiene, como toda la economía, ventajas y desventajas, pero lo importante es entender los porqués. Y para eso me voy, ¿quiénes de ustedes piensan que el peso está sobrevaluado? ¿Subvaluado? ¿No se decantan? Okay. Pues bien, si vemos todos los mexicanos que estamos viajando por el mundo, el año pasado me di una vuelta por Europa, y muerto de risa el hotel. Oye, ¿por qué se están moviendo todos los mexicanos? Una apreciación del peso público muy positiva para todos es subir el salario real en términos internacionales. Y entonces, pues, personas que tenían un ahorro y la ilusión de un viaje al extranjero, ahora es el momento y ahora se está ejerciendo. Esa es una de las señales costumbristas de que a lo mejor el peso ya está algo sobrevaluado. Pero yo diría no, para nada. Yo creo que de hecho apenas nos estamos regresando. Y me explico. Esta es la historia del tipo de cambio. Y ahora sí, como cuento de hadas,
Era hace una vez que se había un tipo de cambio a 13 pesos por dólar y que más o menos estuvo ahí con sus fluctuaciones y demás desde 2009 hasta 2014. Y las cuentas externas de México en este año, en esos años, no eran tan buenas como las cuentas externas que tiene México. Entonces, por fundamentales, como nosotros decíamos a analistas financieros, es por lo que vale la empresa, no por lo que el mercado dice que es su precio, pues el peso a lo mejor debería andar como por acá, los 13, los 14. Entonces, apenas, como les digo yo, con esta apreciación que escandaliza mucho, pues apenas estamos regresando. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué nos fuimos tan alto? ¿Qué nos pasó? Los políticos son carísimos. Y aquí lo que nos pasó fue Trump y todas sus amenazas de desbaratar el Tratado de Libre Comercio. Su campaña de 2017 nos llevó un tipo de cambio de nosotros prolongamos ahora casi 17 hasta 22 pesos por dólar. La victoria electoral de López Obrador nos costó otra depreciación en su momento del 10%, la cancelación del aeropuerto del 15%. Y ahora lo que hemos tenido es un regreso porque se está despresionando el temor, sobre todo para el sector exportador, de que México se separe de Estados Unidos. En este cambio geopolítico mundial, en el que nos olvidamos de la globalización y nos vamos a grandes bloques, el bloque norteamericano es el más poderoso. Y así como se habla de la Unión Eurasia, que es Rusia, China, India, donde Rusia da la parte militar, China la parte económica, e India la mano de obra calificada y abundante, pues está el bloque de Norteamérica. Canadá, los recursos naturales, que realmente es la principal base de Rusia en Eurasia, Canadá con recursos naturales, Estados Unidos con ciencia, tecnología, industria, y México con excelente mano de obra calificada y de prioridad en el sector automotriz, donde Querétaro tiene, por cierto, un desempeño, aquí los vecinos de Celaya, muy interesante. Bueno, en enero de este año me sorprendió mucho que este gobierno, yo creo que por razones ideológicas, no hiciera publicidad del asunto. Tuvimos que irnos a revisar el comunicado del Departamento de Estados Unidos. Pero en enero fue la cumbre de las Américas. Vinieron Trudeau, el primer ministro de Canadá, Biden, de Estados Unidos, a invitar a México a armar un Silicon Valley en la frontera norte de México, especializado en la producción de autos eléctricos. Eso fue en enero. En febrero, Tesla anunció una inversión de $5,000 millones para hacer su planta más grande en Monterrey. O sea, la más grande de las que tienen, construida desde cero en Monterrey. Semana pasada acaba de anunciar que nos sube a 15,000. Bueno, ahora hay que ver qué pasa de las palabras a los hechos. Pero son noticias extraordinarias. Entonces, ¿qué pasó? Un Trump diciendo: yo voy a quitar el TEMEC, págatelas el tipo de cambio. Hoy un Estados Unidos diciendo: mis amigos, el tipo de cambio regresándose. Y no nos dicen porque nos aprecian mucho, que deberían, por todo lo que les sacamos de trabajo. Pero, pues, frente al conflicto que tienen con China, tienen que reforzar su estrategia económica regional. Entonces, sí estamos teniendo un buen momento en México. Por eso la apreciación del peso. ¿Se acuerdan que Peña Nieto se gastó mucho en el México Moment? Es decir, una campaña propagandística con portadas en Bicón, etc. Pues ahora ya se habla de que el verdadero México Moment, no por gastos de propaganda, sino por lo que empiezan a decir los indicadores, se está viviendo. Algo importante, por ejemplo, es la balanza comercial. Miren ustedes, obviamente mucha publicidad por el tema del petróleo, que si la soberanía. ¿Saben cuánto el año pasado representaban las exportaciones petroleras? Pues el 6.7% del total. ¿Quieres soberanía? ¿Quieres fortalecer tu país? Son las exportaciones manufactureras, que con 508,000 millones son el 88% del total. Y dentro de las manufactureras, la industria automotriz es casi el 30%. Este juego de columnas es el acumulado enero-julio
y vemos que se nos ha desacelerado la industria manufacturera de 16.6 a 6.2 de crecimiento anual. 6.2 es muy bueno, pero 16 es mucho mejor. Sin embargo, pues va bien. Pero miren la industria automotriz, esa no se ha desacelerado. Trae 17% en el general del año y el mes pasado, en julio creció un 35.7%. Es toda esta derrama económica de las exportaciones que en medida entonces empiezas a tener cosas a favor de la fortaleza del peso. Ya hablé del diferencial de tasas de interés. Aquí están las exportaciones. ¿Cómo creen que sea nuestro comercio con Estados Unidos? ¿Superavitario o deficitario? Es superavitario. Le estamos pagando una muy buena repasada a China, que ya se cayó al tercer lugar como socio comercial de Estados Unidos. En el acumulado de enero-julio, México, primer socio comercial con un monto de ventas, son importaciones para Estados Unidos, de 275,000 millones de dólares. México le compra 186, Estados Unidos trae un déficit, o son cifras de ellos por estar rojo, a mitad del año de casi 90,000 millones de dólares. O sea, estamos vendiendo muy bien. Es la primera vez este año que vendemos más que Canadá. Y China ya se cayó al tercer lugar. No es gratuito, es esta guerra comercial que comenzó Trump y que ha escalado, que si aranceles, etc. Pero es un punto de bonanza que parece que va a prevalecer por este reacomodo geopolítico mundial, en donde Eurasia quiere jalar por su lado y América del Norte por el otro, y Europa, como por efecto de este conflicto Rusia-Ucrania, queda de rodillas ante Estados Unidos, se vuelve un satélite de la Europa. ¿Por qué? Porque, y pues no cinco, pero Alemania desde 1945 es una colonia de Estados Unidos. Hay 60,000 tropas estacionadas allí, o sea, respingas y capachurro, ¿saben? Y ahora ya habían hecho el acuerdo con Rusia, estos Nord Stream y demás, para que la competitividad de su industria dependiera del barato gas ruso, del gas barato ruso, ¿sabe? Pues ya no hay gas barato ruso ahora, el de la gas alemán es licuado del petróleo producido en Estados Unidos y más caro. Entonces Europa no va a pintar mucho, la jugada está entre América del Norte y Eurasia, y América del Norte ventaja, y nosotros somos América del Norte. Bien. Remesas ya es un lugar común, pero ver el crecimiento exponencial. Este año vamos a recibir, ya llevamos acumulados 36,000 millones de dólares. Esperamos que recibiremos sobre 60,000. A sumar los 87,000 que llevamos de comercio, o sea, hay una gran sobreoferta de dólares que explica esa fortaleza del peso. Y me voy ya casi para concluir al sector real. Se habla de que México estaría entrando a la fase expansiva del ciclo de los negocios. Pero debo decir que México ya está desde hace un año en la fase expansiva del ciclo de los negocios. Este es el Producto Interno Bruto, la suma de la producción de la economía en México, en términos reales, quitando inflación. El gran reproche antes del cambio de gobierno actual pues eran las magras tasas de crecimiento. De repente nos iba bien con un 3%. Este desplome brutal fue el COVID, que tuvo su rebote estadístico. Pero vean lo que nos ha ido pasando desde el cuarto trimestre de 2021. Crecimientos anuales del 5,1, 4, 3, 3,7 y 3,6. Aunque ha bajado un poco, son tasas que contrastan con la historia. Obviamente empezó muy mal esta administración. Apenas arrancar la restauración del aeropuerto que llevó a una caída del PIB de 0,4, al siguiente año 1,2, luego con el desbarcó, etc. Pero ahora va bien, por la convergencia de todo este tipo de factores, o al menos es lo que nos dicen los datos oficiales del INEGI, que es la agencia en México, se supone que independiente del Poder Federal, que saca estos cálculos. Pues llevamos un buen crecimiento por sector rama, y creo que puede ser interesante para precisamente la Cámara de Comercio. Vean,
actividades terciarias, es decir, comercio y servicios, son las que más importan en el PIB, casi un 60%, ¿de acuerdo? El comercio al por mayor trae un crecimiento del 1 anual, segundo trimestre de este año contra el anterior, magro, de 1.1%, pero el comercio al por menor, 5.4%. Información de medios masivos, 10% y más que se va a crecer por el tema de las campañas políticas. Este que es muy notable crecimiento, pesa muy poco en el PIB, 0.6%, son los servicios culturales, deportivos y recreativos. Transporte, 3.2%. Pero lo importante es que en esta, si fuera la radiografía del cuerpo humano, yo solo veo un hueso roto. Si yo les pusiera cómo estábamos durante el COVID, solo veo un hueso sano, o sea, todo era rojo. Habla de una economía en crecimiento o más o menos. ¿Dónde está la industria automotriz? Está en actividades secundarias, que son las industrias manufactureras, es el 30% del PIB, se han desacelerado 1.8%. Y algo que nos sorprendió a nuestro equipo de análisis fue que la construcción es el segundo más importante, el 3.7%, cuando todo el sexenio ha ido de capa caída. Uno va por el periférico en la Ciudad de México, edificios en construcción, cancelados. Los canceló la actual administración, apenas llega, combate al cártel inmobiliario, del PAN, o como le quieran llamar, o como le llamen ellos. La construcción hay lugar con tasas de interés tan alta, pero pues también el crédito a desarrolladores de vivienda pues no es el momento. Nos metimos a ver el tema y nos vamos a la inversión fija bruta. La inversión fija bruta es la inversión real, es la inversión en fierros y en ladrillos. No es la inversión extranjera directa, aquí no se contabilizan los extranjeros, son los locales invirtiendo en fierros, en ladrillos, o el gobierno invirtiendo en ladrillos, esencialmente en infraestructura. Y vean el comportamiento, o sea, también aquí siempre podemos platicar de dónde era una vez que se era, pues que ahí iba, subía, bajaba, realmente estuvo estancada la inversión fija bruta del 2013 al 2018, se empezó a caer. Aquí la cancelación del aeropuerto es sentón, el COVID desde luego es esta fosa abismal, y el rebote, pero vean lo que ha pasado en los últimos meses. Se acabó la volatilidad. Es una tendencia consistente, contundente al alza que se acelera. La variación anual, que son las columnas naranjas, miren esa aceleración, y de repente veo la inversión fija bruta en junio, es el último dato disponible, tuvo un crecimiento anual de 29%. O sea, el sector privado y el sector público están invirtiendo. Y tú inviertes porque esperas vender más. También aquí entra acumulación de inventarios. Yo no sé si sea el pulso que ustedes tengan en sus empresas comerciales. Esto desde luego es un gran promedio para el país. Pero pues ese promedio está haciendo cosas buenas. Me voy a ver las características. Maquinaria y equipo. Vean estas barras, desde el año pasado mediados, traen tasas de crecimiento de alrededor del 20%. Es un crecimiento muy notable. De hecho, nos sorprendía y fue el primer indicador de inversión que vean la trayectoria que asumió ascendente y firme. Y de repente, bájate la construcción había ido de nabo. O sea, miren, todavía aquí, que soy señor precursor, es decir, en junio del año pasado, pues no podías hablar de una construcción. Es más, se cayó para fines del 2022, pero este año ha tenido un levantón. Crecimiento de la construcción, 37%. Wow. Pues ven, a ver que estamos en construcción, lo abrimos en residencial. Lo mejor que se puede decir de residencial es que quizás se detuvo la caída. Pero cuando te vas a la no residencial, que es el gasto en infraestructura, el crecimiento es inédito en la historia de México desde que hay estas mediciones. Es del 70.3%. Ahí están los recursos federales en las avenidas que tienen aquí destapadas, el centro de Puebla todo bloqueado y están levantando
en todo el país. Una amiga politóloga, comentando de estos temas, decía, el gobierno empieza a arrancar la campaña política con una campaña masiva de inauguración de obra pública. Hoy, ¿qué es ilegal? Pues es ilegal lo que venimos haciendo todo el año, tanto el gobierno como la oposición. Eso no va a ser un factor. Y sí viste mucho. Van a salir para de cara a las elecciones del próximo año. No va a ser el tema económico un factor de tropiezo para la continuidad del régimen, porque en indicadores macro van a sacar buenos indicadores, incluso abusando un poco del endeudamiento, porque el resto del mundo está hecho un desbarajuste. Y en indicadores del sector real, pues ahí se ve un monopolismo político, ¿de acuerdo? Seguridad y otros temas, desde luego, creo que hay más vulnerabilidad. Pero por lo pronto, y para lo que nos sirve, nosotros tenemos que defender una empresa que sacar adelante un presupuesto, por lo menos vamos a tener un marco más benigno, ya este año y el que sigue. La actividad industrial, por tanto, va a tener su inversión, y esto es lo que ya en efecto se produce. El último dato es el de julio, es un crecimiento, esto es el proxy del PIB. Bueno, pues un crecimiento de 4.9%, de 9 para arriba, son buenas noticias económicas. La venta de automóviles es, como ya vimos, tanto en el comercio exterior como en la producción industrial, pues es muy importante. Aquí tenemos datos de agosto. La producción creció 24%. La producción, esta es la venta de automóviles ligeros. La venta de automóviles en México creció en agosto 23%. Y si vemos la línea azul, o las barritas naranjas del crecimiento, pues no fue flor de un día, ya lleva un rato. La producción, por tanto, aquí fue pequeña, de hecho en agosto pero ha venido creciendo fuerte, y la última data fue bajo, 2.8. Y la exportación muy bien, 15.7. El sector industrial jalando. Tiene un gran importante en Querétaro, comentamos. Y finalizo ya con los pronósticos, y somos los únicos en la industria que nos comparamos con la industria. Los pronósticos macroeconómicos para este año y para el siguiente. En primer lugar, los de Multivac son los químicos buenos, se les recomiendo. Crecimiento para este año 2.90, el mercado en el consenso que levanta Citibanamex, una encuesta quincenal, y Bajico una mensual, pues allá andamos alineados 2.93, misma Secretaría de Hacienda en el documento con el que comencé, de algo 3%, la inflación general 4.71, andamos alineados un poquito arriba del mercado. La tasa del Banco de México, y aquí nosotros manejamos 11.25. El consenso de bancos, es decir, el mayor número de bancos en esta encuesta, no todos, dicen que lo bajan a 11. No veo por qué. La Junta de Gobierno en sus comunicados y en declaraciones banqueteras no dejan de decir que van un rato largo con su actual postura monetaria. O sea, posturas en los 5. Lo que sí sabemos es que para que baje la inflación tiene que bajar de 4. Si cerramos en 4.71, en 4.67 o en 4.50, no estás en 4. Y tu chamba, tu mandato constitucional, es que la inflación no debe pasar 4. ¿Sabe? El tipo de cambio, creo que todos estamos viendo que ya se estabiliza, incluso prevemos un pequeño rebote a 17.85 por unas medidas muy específicas que tomó el Banco de México para reducir la oferta de dólares en el mercado cambiario. ¿Sale? Y bueno, otras variables, crecimiento de Estados Unidos, etcétera, y también les muestro el 2024. No abundo en este ahorita porque nos gustaría que nos inviten en enero para verlo con mayor detalle. Por mi parte es todo y espero que esto les sea de utilidad a sus canales. Gracias, Arnulfo, por esta plática que, bueno, podemos extenderlo muchísimo más porque de verdad hay muchas variables y muchas cosas que analizar. Banca Multiva reforzó el equipo de banca de gobierno de manera muy importante. Estamos, como decía nuestro director regional, don Jaime Garduño, estamos en todas las áreas. Estamos en agronegocios, estamos en banca de empresa, estamos en
PYME, estamos también en personas físicas de alto perfil, banca patrimonial y privada, casa de bolsa, fondos de inversión, tenemos redes comerciales, ¿no? Y estamos en los estados de mayor potencia económica. No nos van a ver, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto del mundo, en estados que no tengan este Producto Interno Bruto incremental y muy arriba de la media. Estamos en Mérida, con un desarrollo del Banco Brutal, estamos en Puebla, estamos evidentemente la Ciudad de México con la gran mayoría de las operaciones, estamos en Querétaro y Celaya, de forma también muy importante, con un crecimiento. De hecho, don Jaime y su equipo son importados de un gran banco donde han traído un negocio verdaderamente relevante ya muchos años aquí en Multiva. En el Bajío tenemos operaciones sumamente relevantes. Estamos, por ejemplo, Banco Multiva es el banco de los, ¿cómo le puedo decir? De los baby boomers, de estos retirados, personajes muy relevantes económicamente hablando de los Estados Unidos y Canadá. Nosotros tenemos el 70% de la cartera de estos retirados en México, en San Miguel Allende, en la Ciudad de México, en Ajijic, en Chapala. Entonces, bueno, somos muy especializados, tenemos un equipo potente financiero, hablando en inglés en todas estas plazas de negocio. Estamos en Monterrey, estamos en Torreón, es decir, solo los estados de mayor potencia. No queremos ser un banco masivo, queremos ser un banco, ya no de nicho, sino un banco que vaya especializado en temas de proyectos de inversión de capital, sin duda de mucho valor. Y bueno, como les decía, reforzamos la banca de gobierno de manera muy importante con más de 30 funcionarios expertos en esto y hemos captado en este año, en esta cartera, más de 20,000 millones de pesos de créditos colocados a estados y municipios. ¿Por qué? Por lo que decía Arnulfo respecto de esta gran derrama económica en proyectos de inversión, bueno, pues ya establecidos como el Tren Maya, estados y municipios creciendo y compitiendo con el poder hegemónico de Morena para no quedarse atrás, metiendo mucho dinero. Entonces, bueno, estamos presentes ahí y queremos ser el banco número 1 en créditos estructurados para estados y municipios, independientemente de todo el proceso que hacemos de banca universal. Con esto, gracias por la invitación. Dejamos abierto el foro para cualquier pregunta que ustedes pudieran tener. Estamos a la orden, Arnulfo, Jaime y yo, para poder contestar cualquier tema financiero económico. A ver si nos ayudan adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Cristóbal Gómez. La verdad, la información que se dio fue muy buena, basta. Y yo la duda que tengo, el comentario, es porque hace 2 semanas, la empresa donde yo trabajo, soy inversionista en la empresa, soy mayoritario, me dedico a la industria automotriz y básicamente lo que es amortiguadores y escapes de carro. Ahorita estoy dando un servicio nada más de retrabajo, de corte de tubo y demás. Lo que necesito, o bueno, por lo que me están buscando y es mi comentario, es porque yo donde antes trabajaba tenía un molino donde yo hacía el tubo por medio de eso. Y en las últimas 2 semanas, 2 empresas chinas han ido a buscarme para que yo les presto de red. No les presto de red, ellos me dicen: yo te compro el molino, yo te traigo el acero para que tú puedas producir. En una empresa importante de aquí de Querétaro, que ya me conocía por el trabajo que yo antes hacía, fue y me dijo que ellos podrían tener la posibilidad de darme ese trabajo, pero tenía que ver con los chinos primero, que vengan, que inviertan en mi nave y que eso a ellos les iba a servir, porque lo que yo entendí fue que lo que dijo esta empresa es importante, porque no tengo el nombre todavía, es que ellos ya no le pueden comprar a los chinos directamente, pero ya se han comprometido con ellos por un periodo de tiempo largo para sacar su producto, que es el tubo, el acero. Entonces me dicen a mí: ¿sabes qué? Vete con él, que él invierta, no va a ser el dueño, no puede ser el dueño, pero sí es importante que dentro de lo posible sí te asocies con él. Y estoy ahorita en ese tema y punto, y les expongo esto porque la experiencia y de bote pronto para ustedes es bueno, lo ven bien, tienen algún comentario que quisieran compartir para tomar alguna decisión. Digo, lo que diga no significa que sea lo que tengan que hacer, porque al final del día son muchos periféricos alrededor con información que tengo que estar absorbiendo, ¿no?
Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que me están buscando de una manera muy constante, ¿no? Y así casi de que si quieres jugamos mañana, pero al final del día pues no es tan sencillo para mí, ¿verdad? Pero dado toda la experiencia que diste y demás, y de bote pronto, ¿tienes algún comentario a lo que acabo de decir? ¿O me quieres decir algo? Sería para mí importante, ¿verdad? Sí, bueno, va a ser un fenómeno. Hemos ido hablando de nearshoring, de la inversión extranjera y de que todos los vemos viniendo. Mucho va a venir de China. Yo diría que su caso es característico de algo que ya se está viendo en México. Estados Unidos les ha bloqueado las compras, no solo de productos finales, sino de insumos a los chinos especialmente. Pero les ha bloqueado, pero les busca algo. Es que a México no lo tiene bloqueado. A México tiene un tratado de libre comercio con contenido regional. Entonces, lo que va a llegar de China ahora es mucha inversión, hacerle propuestas como las que le están haciendo usted en varios lugares, porque lo que yo no te puedo ya vender desde China, te lo voy a vender desde México, con una empresa con nombre mexicano, pero en la que yo tengo pues, mi capital y por tanto mi participación en las utilidades. La decisión concreta no le puedo decir mucho, eso depende pues, de cada persona, pero sí es un fenómeno que vamos a ver y que se va en el sector industrial incluso a aumentar, porque China misma ya no puede vender ni en China, se está desacelerando. China se hizo grande con el comercio internacional y como se les ocurrió decir que en 20 años no decir retar a Estados Unidos que en 20 años lo desbancaban, por los libros y entonces los están conteniendo. Tenemos muchas medidas de triangulación, como tomar empresas locales para beneficiarse del Tratado de Libre Comercio. Es lo que yo podría decir. Simplemente vamos a ver más inversión extranjera aparte de ella viniendo de China. Esto es una derivada, y ya lo hemos visto, exactamente este patrón de comportamiento, por ejemplo, en el Bajío. Exactamente. ¿Por qué? Se rompió la globalidad. Vemos ahí muchas voces, la siguiente pandemia, los procesos, por ejemplo, yo me acuerdo, me tocó viajar mucho a San Diego durante, pues, cuando inició la pandemia en marzo de 2020, y yo veía antes de junio, que fue un mes importante, se definieron varias cosas, llegábamos a San Diego y veíamos el puerto lleno de cargueros con estos contenedores, absolutamente lleno. Me tocaron trabajos de una semana o 2 semanas con un banco que estábamos viendo allá para hacer una asociación productiva en la parte offshore internacional. Y yo regresaba y veía exactamente, tomé una foto, se la mandé a mi jefe, no la compartí con algunos amigos, y los bancos estaban en el mismo lugar. 2 semanas después, el problema de cadenas de suministro y esta crisis, que fue una crisis de oferta, no de demanda, por eso se resolvió rápido. Yo siempre decía en la tele, junto con Rodrigo Pacheco, ¿cuál recesión? Espérame, el director general de JP Morgan, el director general de Merrill Lynch, el director general de todos, recesión, ya viene la recesión. No hubo recesión porque fue una crisis de oferta, no de demanda. Entonces, lo que pasó con esto es, se tuvieron que reorganizar las regiones. El Tratado de Libre Comercio, en sus capítulos más actualizados, tuvo que permitir, en su gran mayoría, que solamente procesos de valor en Norteamérica fondearan este Tratado de Libre Comercio. Entonces es un poco, ya no quiero tener operaciones en China, ya no quiero tener operaciones como empresa americana en Sudamérica, ya no quiero estar en Europa, ya voy a estar solo concentrado en Norteamérica. Y entonces le están buscando los chinos, de alguna forma, y los asiáticos con todo respeto, cómo meterse en un ambiente cerrado de inversión. Hay productos que van y vienen 7, 15, 12 veces. Por ejemplo, los automóviles, partes que se producen aquí, que se ensamblan en Canadá, que en Estados Unidos le meten un tema de tecnología relevante, de chips, por ejemplo, lo que platicaban el día, y regresa a México para el armado en el Bajío. Pero entonces, tú ya tienes algunos compromisos tomados a mejor precio con proveedores chinos. Entonces, se meten de alguna manera en un shadow accounting. Entonces, ese vicio está pasando. Ya, yo no le puedo decir si es bueno o es malo, pero está pasando y se está dando por un tema de reorganización geográfica, porque ya no queremos tener los procesos de, en la próxima pandemia, espero no pase, se cierran las fronteras y ya no hay producto, y ya no hay, por ejemplo, si tú quieres comprar una Siena ahorita, es imposible.
tienes que hacer una lista de espera brutal, ¿no? Porque entonces los productos tienen un valor más importante. Ese es un byproduct o una derivada de lo que pasó con la gran crisis de cadena de suministro. Adelante. Mi nombre es Angélica Aguilar. Yo soy consultora de empresas, coach ejecutiva y trabajo mucho con la industria automotriz. Entonces, en empresas como Tremec, en grandes cónicos, efectivamente todos los contenedores tardan hasta 6 meses o un año en llegar con las partes automotrices que necesitan, ¿no?, para la industria automotriz. Y a los empresarios pequeños, que hay muchos que hacen partes para la industria automotriz aquí de Querétaro, lo que estoy viendo, y no pensé que sucediera tan rápido por el comentario que está haciendo el empresario, es que los están empezando a buscar las grandes empresas. Entonces, ¿qué les recomiendan a lo que es todo lo que es el Bajío en cuestión de la industria automotriz para que se preparen? Porque sí, obviamente va a ser más conveniente y ya están volteando a ver el Bajío en vez de estar importando de China, porque por el problema de la guerra, no, todo eso se detuvo, entonces las piezas no llegan y por eso la caída, o sea, hace sentido todo lo que presentaron, ¿no? La caída de la industria automotriz, pero ahorita siento que las empresas automotrices pequeñas no están preparadas y les está pasando esta situación porque les están demandando las piezas, ¿no? Tienen que tener ISO 9000 y siento que todavía no están listos, pero ya la industria ya los necesita. Entonces creo que ¿qué consejo les darían para que estén listos? Porque ya va a haber un crecimiento en este aspecto. Bueno, independientemente de lo que diga mi director de análisis, ya estamos en un momento de que hay que tomar las decisiones ya. Empresas americanas que ya están volteando por necesidad geográfica, como lo exponía anteriormente, están apoyando incluso a sus proveedores. Ponen, por ejemplo, Tesla en Monterrey, pone su empresa y paralelo a eso ellos están financiando todas las instalaciones, almacenes y todo necesarios para tener proveedores sólidos y solamente tener contratado con ellos. Eso está pasando mucho en el Bajío. La banda nos estamos quedando abajo, nos estamos quedando cortos por por todo el tema regulatorio. Para otorgar un crédito tenemos usos de capital, generación de reservas, métricas muy complicadas entre autoridades, revisiones constantes. Entonces, el otorgamiento de créditos puente y todo esto no se está dando a la velocidad que tendría que darse. Pero entonces están subsanando este problema las mismas empresas que necesitan a sus proveedores. En Bajío se está dando muchísimo apoyo por parte de estas empresas, créditos, incluso yo te pongo toda tu empresa, incluso te la regalo, nada más tú produces en los siguientes 20, 25 años porque tú sabes dónde obtener la materia prima, tú sabes cómo transformarla y tú ya tienes tus procesos, nada más que sean regionales. Entonces, estamos intentando subsanar, por ejemplo, en Banco Multiva tenemos más solicitudes de crédito que lo que podemos otorgar ahorita por los comités. Ahí también entran las fintechs. Si las fintechs pueden empezar a fondear proyectos de inversión de capital como este, que todavía no lo pueden hacer, podrían ayudarnos un poco en este tema. Pero yo le diría, el tiempo nos alcanzó, vamos a tener que reinventarnos, pero hay apoyos, no necesariamente del sistema financiero, que van a ser un círculo virtuoso. México está en la mejor posición de inversión del mundo. ¿Quién creería? Yo tuve varios problemas en 2018, hacía algunos comentarios en televisión que me decían, pues puedes decir lo que quieras, ¿no? En medio del radio, nada más, mucho cuidado, ¿no? Que padre que seas tan pro capital, tan neoliberal, pero bueno, vamos a ser muy respetuosos, siempre lo hemos sido. Pero el tema es, ¿quién se imaginaba que 5 años después, con un gobierno francamente de izquierda, íbamos a tener las mejores variables macroeconómicas en la historia de México? ¡Las mejores! Y me mueve un poco la lengua con esto, ¿no? Tenemos reservas internacionales arriba de 200,000 millones, líneas de servicio de 67,000 millones por organismos internacionales que no utilizamos. Tenemos una proporción de deuda contra el Producto Interno Bruto la mejor de emergentes. Somos el país que más volatilidad tiene en tipo de cambio porque nuestra moneda no tiene absolutamente ninguna barrera, ni comercial, ni de horario, ni fiscal. Entonces todo el mundo entra por el peso y sale por el peso, por eso volatiliza muchísimo más que el real brasileño, por ejemplo. Entonces México tiene una oportunidad histórica que va a capitalizar lo que no queramos hacer, ¿no? Tipo de cambio 17, 11 ahorita, es increíble. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Ahora, ya hay un desequilibrio importante para exportadores e importadores, porque, por ejemplo, la AMX, que tiene la mayoría de sus operaciones en el exterior, bueno, pues está reportando ingresos sobre 17 pesos, no sobre 19 o 21. Entonces, oye, 30% menos de utilidad de AMX, bueno, pues es por un proceso cambiario. Entonces, bueno, hay cosas francamente muy interesantes
yo no me imaginaba que el país iba a estar macroeconómicamente tan sólido. Es increíble. Y hay contrapesos brutales. Cuando se toma alguna decisión verdaderamente total macroeconómica, pues viene de Estados Unidos una delegación de 6 funcionarios, se reúne, nadie dice nada, se van y no se toma la decisión. Se mantiene un gran prospecto de inversión hacia los Estados Unidos y hacia el mundo. Entonces, yo le diría, tenemos confianza en que se van a subsanar todas estas situaciones que usted perfectamente bien plantea. Me parece que vamos a encontrar toda la economía activos para poder subsanar esta gran oportunidad de ser proveedores de empresas globales en México. Porque China se acabó, porque Sudamérica se acabó. México es el país de mayor potencia energética en el mundo. Históricamente, el mejor momento. No sé si contesté la pregunta o si mi querido ya no nos ¿alguna pregunta de ciudad? ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y un comentario. Primero lado, ya nos quedó muy claro que tenemos que invertir o buscar un crédito emotiva, definitivamente es nuestra mejor opción. Pero una pregunta muy favorita que lo tenemos tan cerquita, porque la verdad es que siempre es bien importante tenerte aquí. Mencionabas el tema de la inflación, que va a depender para el próximo año de la parte de los combustibles, de la parte de los combustibles. Sin embargo, cada vez está más preocupante el tema de la inseguridad de nuestro país. Ya empezamos a ver el tema de los bombardeos, ya empezamos a ver el tema de los bomberos, de todo ese costo adicional se tiene que trasladar, se lo tiene que trasladar a nuestro final. No nada más por ahí, ahorita también empezamos a escuchar en la parte de los bomberos, sobre todo en la Ciudad de México y en algunas partes del norte del país, que ya llegan a exigir el derecho de piso, transportistas que se están empezando también a cerrar el derecho de piso. Eso al final es un costo que se traslada directamente a nuestro consumidor final. En función de ello tenemos identificado cuántos puntos de inflación podría considerarse en esa parte, a pesar de que pudiera presentarse una bajada en los precios del petróleo. ¿No hay estimaciones de eso? Porque, para empezar, quien está siendo extorsionado no denuncia la mayor parte. No hay ninguna medición. Sí hay medición en precio minoritario. Es decir, Nissan, que está en Celaya, pues a los 3 altos ejecutivos les pones escolta y imputadas al seguro antisecuestro y lo deduces de impuestos. Entonces, no hay tanto transferencia, no creo que impacte. O sea, el problema de la seguridad, de todo eso, no es porque haya que morir de inflación, es porque eso es un cáncer en sí mismo y a eso lo tiene que atacar el Estado. Y ahí sí, no están pudiendo hacer la alquimia que están haciendo en la economía. Es una pregunta que nos hacen consistentemente. ¿Qué tanto la parte de las zonas que no están de todo permeadas por la seguridad nacional, qué tantos puntos de inflación? Yo diría que absolutamente ninguno, y coincido totalmente con nuestro experto económico. Ninguno. La inflación ahorita en Estados Unidos pasó de 3.2 el día de ayer, miércoles a las 6:30 de la mañana, de 3.2 a generar a 3.7. En México está en 4.67% ahorita. 4.67 es el fair value de inflación respecto de la meta que comentaba el grupo de 3 más 1 menos 1. Entonces no hay impacto en la parte de seguridad respecto de precios. ¿Por qué? Porque la crisis fue una crisis, como digo, de oferta, de choque de oferta y de cadena de suministro. Por todo el tiempo que estuvimos las fronteras cerradas, gente sin poder viajar, los mandatos y todo esto, generó una distorsión económica que hizo que los valores, por ejemplo, en la construcción, como la varilla y todo eso, generaran un incremento de precio brutal. Ahorita, el incremento de inflación se dio por energéticos. El petróleo Brent se fue de $86 a $92. Entonces, toda la inflación de este periodo, o gran parte explicadas por energéticos, me parece en este momento, con ya variables mucho más estables. ¿Dónde está la percepción de riesgo en el mercado? Está en las tasas invertidas. ¿Cuándo se va a acabar la crisis? Cuando las tasas se normalicen.
Métanse por favor a la tasa de México de un día. ¿En cuánto está? 11.25%. Váyanse a revisar el bono colocado de México a 10 años en mercados globales, 9.06%. La tasa de un día te paga el 11%. Y la tasa de 10 años, si tú comprometes tu dinero y no lo puedes retirar a 10 años en un bono mexicano, está al 9%. La curva está invertida. En el momento en que la curva se normalice y tenga una línea incremental, no así, en ese momento el mercado va a decir, perfecto, ya no hay percepción de riesgo, ya no tengo incremento de tasa. Esa es la variable. En Estados Unidos, la tasa de un día, 5.75%, quizá en noviembre, no sé, tú eres el experto, pero la suba al 0.25 y se vaya al 6%. El bono de 10 años en Estados Unidos, 4.2660. De 10 años, 4.26 contra 6%. Curva invertida. Las tasas de largo tienen que estar mucho más altas que las tasas de corto. Ese es el indicador que nos va a decir por qué se acabó la crisis. En este momento, riesgos recesivos yo no los veo, pero cuando hay una curva invertida indica un posible problema recesivo. Hasta ahorita se han equivocado todos los analistas, con todo respeto y con todo cariño. Muy bien, muy bien. Yo soy analista, yo soy financiero. ¿Alguna pregunta adicional en esta muy interesante intercambio de ideas, de verdad, que nos permite abrirnos un poco más en un ambiente de mucho más confianza, ¿no? Yo tengo otra. Bueno, no sería más personal. Venga. Entendiendo lo que el resultado que es el Producto Interno Bruto, toda esa información se acumula y al final te da un resultado. Contra lo que es la inflación, ¿hay alguna relación entre ambas que me dé un norte hacia dónde tengo que ir o tengo que hacer? Porque la inflación, por supuesto, anual, mensual y demás va variando, ¿no? Pero también el Producto Interno Bruto anualmente va dando un resultado. He leído un poco de eso y veo que si hay alguna similitud en relación al porcentaje. ¿Es bueno que esté uno arriba, abajo del otro, o siempre tiene que estar en una paridad? Son las dos variables económicas más importantes. Y usted tiene una empresa, sus utilidades son en función de una multiplicación precio por cantidad. La inflación es cuánto crece el precio y el Producto Interno Bruto es cuánto crece la cantidad, digamos, de sus ventas. ¿Usted qué prefiere? ¿Que sus ventas crezcan porque crece la cantidad o porque crece el precio? A nivel individual, pues a lo mejor el precio está como es más directo, más inmediato. pero a nivel de todo el país, si el precio crece más que la cantidad, todos somos más pobres, porque no hay suficiente oferta, solo precios caros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo deseado? Lo deseado es una inflación baja, no negativa, del orden del 2%, y esto lo ha medido el premio que ya creció como un gran premio Nobel de Economía, Paul Samuelson. Una moderada inflación del orden del 2% hace que los ingresos, que los negocios estén activos, por este beneficio de subir sus precios. Y el crecimiento, cuanto más grande sea, pues más mercancías hay para repartir a todos. Puede estar alguien que hacía libros de economía muy básicos en los 80, Luis Pasos. Son conejitos persiguiendo zanahorias. Conviene que haya muchas más zanahorias para que los conejitos estén satisfechos. Si hay pocas zanahorias, sus precios se disparan y solo los conejitos ricos mejoran con todo lo que viene del tema social detrás. Entonces son las dos variables más importantes en la economía. Malísimo una inflación que sea negativa, una deflación. La economía no crece, los negocios no tienen ningún estímulo para invertir, para vender más, pero también es muy malo que sea muy alta la inflación. Entonces un rango 2-4%, países desarrollados es 2%, y lo deseable es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Incluso la riqueza, al presidente no le gusta la medición, pero la riqueza de un país se mide en términos del PIB per cápita, o sea, la suma de producción entre el número de habitantes. Ahí, precisamente ahora que acabamos de hablar de geopolítica, ¿por qué con tanta seguridad les dije que Norteamérica es el bloque más poderoso del mundo?
Porque si vemos el PIB per cápita, el de Canadá es como de $47,000. Cada individuo se puede llevar $47,000. El de Estados Unidos es el de $52,000. Y nosotros somos los pobres, pero estamos pegando a $12,000. Vámonos al bloque Eurasia, ese que quiere competir. El PIB de China, después de todo ese milagro chino de 20 años creciendo al 8 y 10%, y más reciente a 4 y 6, bueno, después de ese milagro chino, apenas traen un PIB per cápita como el de México, $12,000. Rusia se parece muchísimo a México en muchas cosas. El PIB per cápita también andan como en 10,000. Y la India, ese país que dice que hay que comerle por su fuerza laboral y tal, de 4,000. ¿Y por qué se vuelve importante? Porque en un mundo en donde el comercio internacional va a tomar una localización regional, lo que importa es el mercado interno. Las economías van a crecer en base a que su población pueda consumir. Este es el caso de Estados Unidos. China, en cambio, estaba basada en el comercio exterior, es la mayor parte de su PIB. Ahora que nos bloquean, están pasando muchos problemas. Nosotros tenemos un mercado interno suficiente para existir. En mi opinión, es el PIB la variable principal. Le diré desde la parte financiera, después de la gran explicación económica de Rulfo, una inflación del 2 al 3%, un crecimiento sostenido del precio no mayor al 3% permanentemente, una tasa de interés de otro tanto de la inflación al 80%. Quiere decir si es 2 o 3%, 3 por 8, 24, 2.4%, una tasa del 4,5 o 5% permanente y un crédito que podría tender al 7%, un crecimiento, un producto interno bruto entre el 6 y el 7. Ese sería el punto de pleno empleo en economía, es decir, aspirar a un crecimiento verdaderamente muy relevante. El crecimiento arriba, la tasa de interés abajo y la inflación abajo. Y si se mantiene ese equilibrio, el país crece súper ordenadamente. Pero cuando hay distorsiones, con una inflación que llegó hasta el 9.1% en Estados Unidos, con tasas del 2,5% y crecimientos negativos en algún trimestre, pues imagínense. Otro tema de distorsión económica brutal previo a la pandemia, tasas de interés negativas. Había en Inglaterra hipotecas negativas. En España había una tasa de 0.45 negativa un día, en algún momento del 2019. Si tú invertías 1 millón de euros o 100,000 euros en España, te entregaban 998,000 después de 28 días, por tasas negativas. Esa es una distorsión económica tan grande como una tasa muy alta. Pues si no hubiera nada más una plática, la verdad, muy interesante, muy coloquial, les agradezco muchísimo. Te dejo la palabra, mi querido director regional. Gracias por la invitación y como dice Arnulfo, ojalá nos inviten. Este foro para nosotros es un foro muy querido, ya tenemos mucho tiempo sin venir. Ojalá no perdamos esta relación. De verdad, les agradezco muchísimo. Gracias, don Jaime, por la invitación. Muchas gracias. Desafortunadamente no estuvo aquí nuestro presi, pero la verdad es que también muy agradecidos con la Canaco. Bien importante que tengamos este tipo de reuniones. Hay que hacer más reuniones de este tipo, es bien importante. Y nada más para cerrar, compartirles que les vamos a enviar la presentación. A la entrada les pedimos sus correos electrónicos.